mientras los niños van a su clase, quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Quiero que me acompañen en una oración breve por este sermón. Amado Dios, nuevamente venimos delante de ti, con corazones humildes y dispuestos, pidiendo que tú ilumines nuestros corazones, nuestras mentes, para entender la verdad de tu palabra. Padre, ayúdanos a entender nuestros propios corazones. Ayúdanos a entender que nuestro Rey vino a este mundo para darnos a conocer la verdad acerca de sí mismo y de nosotros también. Padre, usa este texto para confrontarnos, para desafiarnos, para consolarnos, sabiendo que en Cristo podemos tener un nuevo corazón. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. ¿Alguna vez has llevado tu coche al mecánico porque tiene un ruidito y lo llevas pensando que no va a ser nada, que va a ser algo sencillo y fácil de reparar, para que luego el mecánico te envíe un presupuesto de reparación que está muy por encima de lo que habías planificado? Si no te ha pasado, no te preocupes, es cuestión de tiempo. Y no es que quiero que te vaya mal, es que así funciona la vida. Los coches se estropean y los mecánicos tienen que comer. Muchas veces pensamos que un ruidito en el coche no parece ser nada grave. Pareciera ser algo sencillo, que con apretar un tornillo se soluciona. Pero hace falta alguien que sepa del asunto, que sepa de mecánica para saber qué tan grave es ese ruidito y qué es lo que lo está produciendo. A menos que nosotros vayamos a alguien que sepa diagnosticar el problema, no vamos a poder solucionarlo. A menos que tengamos delante de nosotros un experto que pueda evaluar la situación, no vamos a saber qué es lo que está causando ese ruidito y por lo tanto no lo vamos a poder reparar. Esto sucede así, amados hermanos y amigos que nos visitan, en todas las áreas de la vida, tanto en pequeña escala como en gran escala. Un coche puede tener un ruidito y esto no tiene trascendencia en la eternidad, pero cuando vemos una vida que está llena de ruido, o peor aún, una sociedad que está llena de ruidos, entonces sí. La pregunta es, ¿qué causa los ruidos en nuestra vida? ¿Qué es lo que causa tanto ruido y malestar en todo el mundo? Hoy en día muchos atribuyen todos los males que vemos en el mundo, a lo mejor a un sistema político o económico, a los hombres en particular, a la izquierda o a la derecha, a los de arriba o a los de abajo, pero siempre buscamos un enemigo, alguien fuera de nosotros, que es el causante de todos los males en nuestra vida y en la de los demás. Y aunque podemos reconocer, amados hermanos y amigos, que sí, hay algunos sistemas que son más justos que otros, la realidad es que cuando vemos el ruido en nuestra propia vida, es evidente que no lo causa algo externo. Cuando nosotros vemos que en nuestra propia vida hay egoísmo, falta de perdón, orgullo, inmoralidad, mentira, falta de gratitud, falta de contentamiento, odio, amargura, crítica, chisme, conflicto, autocomplacencia, y pare usted de contar, nos damos cuenta que el problema del ruidito en nuestro corazón probablemente no viene de afuera, sino que lo más probable es que venga de adentro. ¿Pero qué es lo que lo produce? Marcos capítulo 7 nos da la respuesta. El Señor Jesús vino a este mundo encarnado, siendo Él el Rey de Gloria que tiene toda la autoridad, y vino especialmente en este capítulo 7 para diagnosticar cuál es el problema que hay verdaderamente en nuestras vidas, para darnos a conocer, para iluminarnos, para traer luz sobre la razón por la cual estamos como estamos. Así que Él viene a examinar nuestros corazones para darnos un diagnóstico acertado sobre este gran ruido que tanto nos atormenta. Y quiero invitarte a que leas conmigo Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al
13, donde vamos a ver el primer diagnóstico que Jesús el Rey hace sobre el corazón de algunas personas. Quiero que leas conmigo Marcos 7, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice a su padre o a su madre, cualquier cosa mía con la que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Si algo aprendemos en el Evangelio de Marcos acerca de la vida de Jesús, es que constantemente estaba a un ritmo acelerado. Constantemente vivía con gran presión y demanda. Cuando no estaba rodeado de una multitud necesitada y demandante que prácticamente estaba casi aplastándolo para recibir un milagro, estaba a lo mejor con los discípulos, estos 12 hombres que se supone debían entender todas las cosas que él estaba enseñando, pero que cada vez eran más lentos o embotados. O si no, estaba, como nos muestra nuestro pasaje de hoy, confrontando y enfrentando la oposición de los líderes religiosos de la época. Verás, cada vez que Jesús interactuaba con los fariseos, había un choque y una confrontación, pero no era una simple confrontación doctrinal. No era como que Jesús y los fariseos tenían un sistema teológico simplemente diferente. No es que ellos tenían alguna perspectiva sobre algunos temas y Jesús sobre otras, no. La confrontación que había entre Jesús y los discípulos tenía que ver por el corazón endurecido de los líderes religiosos que se negaban a aceptar que Jesús es el Rey. Los fariseos simplemente no querían debatir con Jesús. Ellos querían matarlo. Ellos querían asesinarlo, querían acabar con él. Al inicio del Evangelio de Marcos, Jesús comenzó su ministerio enseñando que el reino de Dios se había acercado y llamando a todos al arrepentimiento y fe. Y cuando llegamos al capítulo 2 del Evangelio de Marcos, vemos esta primera confrontación entre Jesús y los discípulos y los fariseos. Una primera interacción que inmediatamente enciende chispas en esta relación. Después de que Jesús le dice a un paralítico: tus pecados te son perdonados, los fariseos inmediatamente lo acusan de blasfemo. Inmediatamente dicen: ¿cómo puede este hablar así? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús muestra su autoridad para perdonar pecados, sanando también al paralítico, pero ellos, lejos de reconocer por el milagro la identidad de Jesús, lo que hacen es oponerse aún más y más. Y en el versículo 16 del capítulo 2, cuando lo ven comer con pecadores, con publicanos, con recolectores de impuestos, cuestionan su carácter moral y su integridad. Y dicen: ¿cómo puede éste comer con esta gentuza? Cuando llegamos al versículo 24, vemos a los discípulos en el día sábado recogiendo espigas para alimentarse. Y nuevamente los fariseos y los escribas atacan a Jesús como maestro.
¿Cómo permites tú que tus discípulos hagan aquello que no es lícito en el día sábado? Pero cuando llegamos al capítulo 3 encontramos la mayor confrontación. Jesús en ese mismo día sábado, después de exponer a estos fariseos y su dureza de corazón, su falta de amor, sana a un hombre que tiene la mano seca. Y ellos, lejos de alegrarse por el bien hecho a este hombre necesitado, nos dice el versículo 6, que cuando salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos para ver cómo podían destruirlo. Verás, a partir del capítulo 3, la única intención de los fariseos hacia Jesús no era conocer si él era el rey, era matarlo. Ellos ya habían determinado en sus corazones rechazar a Jesús y no tenían ni siquiera la más mínima apertura para evaluar la evidencia que estaba siendo presentada delante de ellos para ver por qué este hombre puede hacer las cosas que hace. Y es entonces ahí cuando cada interacción a partir de este momento tiene un solo propósito. Los fariseos lo único que quieren hacer es comenzar a reunir pruebas para poder acusar a Jesús delante del concilio de los judíos y poder sentenciarlo a muerte. Quiero que entendamos esto, amados hermanos y amigos, porque cada interacción que vamos a ver a partir de este momento en el Evangelio de Marcos tiene ese propósito. Cada pregunta, cada comentario que los fariseos y los líderes hacen a Jesús no es neutral, tiene la intención de levantar pruebas para asesinar. Y por eso en el capítulo 3 encontramos el mayor ataque y acusación contra su persona. Ya lo habían llamado blasfemo, lo habían acusado de quebrantar la ley, y como si eso fuera poco, en el capítulo 3, versículos 22 al 30, lo llaman Belcebú. Es decir, Jesús es el máximo representante de Satanás. ¿Qué acusación más grande? Pero después de esta interacción, Marcos guarda silencio acerca de los fariseos, casi como que desaparecen de la escena. Y del capítulo 3 llegamos hasta el capítulo 7 con Jesús sanando enfermos, salvando personas, calmando tormentas, expulsando demonios, mostrando su identidad, su poder y su autoridad, con unos fariseos que no aparecen en escena hasta el capítulo 7. Y es aquí cuando llegamos entonces a esta quinta interacción entre Jesús y los fariseos en el Evangelio de Marcos. Después de haber alimentado una multitud de aproximadamente 20,000 personas la tarde anterior, Jesús y sus discípulos llegan a una región llamada Genesaret, después de una noche muy tormentosa. Y es aquí cuando los fariseos entran nuevamente en escena. Parecía que la tensión se había enfriado, pero la realidad es que estos hombres simplemente estaban esperando una oportunidad idónea para poder encontrar nuevamente de qué acusar a Jesús. Y Marcos el evangelista nos dice que estos fariseos y que algunos de los escribas habían llegado desde Jerusalén hasta la región donde estaba Jesús con sus discípulos en el norte del mar de Galilea. Y estando allí, ven que sus discípulos están comiendo pan sin lavarse las manos. Mira lo que dice los versículos 1 al 5. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. En el versículo 3, Marcos va a hacer un comentario explicativo de por qué esto causaba tanto ruido a los fariseos. Él explica por qué los fariseos tenían estas tradiciones, de dónde había surgido esta práctica. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así, escucha bien, la tradición de los ancianos. Y es importante esa frase porque no estaban observando la ley de Dios, no estaban observando la ley de Moisés, estaban observando la tradición de los ancianos. Y es aquí entonces que los fariseos preguntan a Jesús, versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a qué? ¿A la ley? No, a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Amados, esta pregunta no es una pregunta inocente, es una pregunta que tiene una intención muy clara. No es acusar a los discípulos, es acusar a Jesús. Ellos no le preguntan a los discípulos, ¿por qué no te has lavado la mano? No, el discípulo sigue al maestro. Por lo tanto, Jesús, ¿por qué tú permites? ¿Por qué tú no corriges? ¿Por qué tú no enseñas a tus discípulos la tradición de los ancianos?
¿por qué tú permites que ellos coman con manos inmundas? ¿Acaso no has leído la ley, Jesús? Sed santos porque yo soy santo. ¿Acaso no conoces lo que habló Dios en el antiguo pacto? Ellos estaban acusando a Jesús de quebrantar la tradición, pero no solamente él personalmente, no solamente sus discípulos, sino de promover esto en la multitud. Te recuerdo que la tarde anterior Jesús había alimentado 20,000 personas y a ninguno de ellos Jesús les dijo lávense las manos. Todas estas 20,000 personas comieron panes y peces milagrosos, según los fariseos, con manos sucias. De modo que ante el juicio de los fariseos, Jesús era culpable de gran pecado, no solamente por incumplir él y sus discípulos la ley, sino por promover el pecado en medio del pueblo. Pero ¿por qué tanto alboroto por lavarse las manos? ¿Por qué sería esto una evidencia suficiente para traer a Jesús ante el concilio y juzgarlo? Bueno, amados, para entender la severidad de estas acusaciones y de este problema, debemos entender qué ocurrió en el Antiguo Testamento. Debemos entender que cuando Dios le da la ley a su pueblo, Él esperaba un comportamiento de su pueblo completamente diferente al del resto de las naciones. Y en Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Miren lo que dice Dios a su pueblo cuando les da la ley. Porque yo soy el Señor tu Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Escucha bien, no se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Más adelante en el mismo libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Israel debía reflejar la santidad y la pureza de Dios por medio de su conducta, incluso por medio de lo que comían. Por medio de todas estas leyes ceremoniales y rituales que Dios había mandado para que ellos se conservaran puros y limpios delante del Señor. Dentro de estas leyes había leyes morales que restringían al pueblo de pecar, pero había también algunas leyes ceremoniales, leyes que regulaban algunas prácticas que sin ser pecado ayudaban a que el pueblo se conservara limpio o puro. Una de ellas era evidentemente lavarse las manos. Pero mira lo que dice la ley acerca de lavarse las manos. Dios había mandado a los sacerdotes, a los ancianos y a todo aquel, en algunos casos muy específicos y limitados, que debían lavarse las manos. De lo contrario, ellos estarían inmundos y contaminarían a otros. El primero de ellos es a los sacerdotes cuando iban a ofrecer los sacrificios. Antes y después de ofrecer sacrificios, los sacerdotes debían lavarse las manos para poder ofrecer ese sacrificio de forma pura y no contaminar absolutamente nada de lo que tocaran. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 38 y en Éxodo capítulo 40. Pero también para los ancianos, es decir, cuando se cometía una falta y debían ofrecer un sacrificio por el perdón o por la restitución, los ancianos debían lavarse las manos después de ofrecer el sacrificio. Y en último lugar, y este es el último mandato de Dios en la ley sobre el lavamiento de las manos, a cualquier persona que tuviera algún fluido corporal. Hombres, mujeres, que tuviera algún fluido corporal, debía lavarse las manos y no podía tocar a nada ni nadie. Fuera de estos casos, amados hermanos, no había ninguna otra restricción ni mandamiento en cuanto al lavamiento de las manos. Lo que Marcos menciona en su explicación de la tradición contrasta claramente con lo que Dios mandó en su ley. Por eso Marcos dice: porque los judíos, siguiendo sus tradiciones, se lavan las manos cuidadosamente en muchos casos. No solamente los que mandó Dios en su ley, sino cuando van a la plaza, cuando compran el pan, cuando saludan al vecino, cuando regresan en el coche, después de trabajar. En todo momento, cada vez que salen y regresan a su casa, se lavan la mano de forma cuidadosa,
porque han pensado que al salir de sus casas se han contaminado con la inmundicia de los demás. Ahora piensa esto. En la ley, la inmundicia y la impureza se transmite con el contacto. Es decir, si tú tocas a una persona impura, automáticamente su impureza se transmite a ti. Si tú tocas un animal muerto, la impureza del animal muerto se transmite a ti. Por lo tanto, tú debes cumplir un ritual ceremonial para ahora ser puro. ¿Qué pasó con Jesús en todo su ministerio? Estaba constantemente tocando gente endemoniada y gente enferma, gente impura. Constantemente su cuerpo y sus vestidos estaban en contacto con todo tipo de personas. Jesús, humanamente hablando, no sabía ni quién lo había tocado cuando fue la mujer la que lo tocó. Una mujer que tenía un fluido de sangre, un fluido corporal durante 12 años. Los fariseos saben esto. Los fariseos saben que Jesús, cada vez que va a un lugar, la multitud lo persigue y se le echa encima, procurando tocarlo, aunque sea su vestido. Y tocar a Jesús en medio de la multitud enferma y necesitada contrasta con la tradición de los fariseos. Pero amados hermanos, la razón por la que Jesús no teme entrar en contacto con los enfermos y los endemoniados es porque la pureza de Jesús es mayor a la impureza humana. Lo que Marcos menciona en su explicación nos muestra que los fariseos habían puesto al mismo nivel de la palabra de Dios sus tradiciones. Para ellos, quebrantar la tradición de los ancianos era lo mismo que quebrantar los mandamientos de Dios. Ahora, fíjate una cosa. Ellos habían acusado a Jesús de ser blasfemo porque él decía que él perdonaba pecados. Diciendo, ¿cómo se cree este? ¿Cómo se va a poner al mismo nivel de Dios? ¿Pero qué crees tú que estaban haciendo los fariseos cuando ellos ponían su tradición al mismo nivel de la palabra de Dios? Estaban asumiendo que su autoridad es exactamente la misma que la de Dios. Ellos habían impuesto sobre toda la población civil algo que Dios solamente requería de algunos, en algunos casos específicos. Para ellos esto no era un problema, desde luego. Por el contrario, esto constituía un gran pecado. Ha quebrantado no solo la ley de Moisés, ha quebrantado la tradición de los ancianos. ¿Sabes qué era la tradición de los ancianos? Eran comentarios e interpretaciones de la ley. Así que ellos tenían ya su caso preparado. Tenían ya una lista cuidadosa de acusaciones en contra de Jesús. Es blasfemo. Dice que puede perdonar pecados haciéndose igual a Dios. Se le acusa de ser el máximo representante de Satanás, expulsando espíritus inmundos por el poder de Belcebú. Y por si fuera poco, se le acusa de romper los mandamientos y las tradiciones de los ancianos en cuanto al sábado y el lavamiento de las manos. ¿Cómo se declara el acusado? Amados, todo esto es lo que estaba implícito en la pregunta de los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Esto es todo lo que estaba yendo en su mente. Esta era la trama que ellos tenían detrás de esta pregunta. No era una pregunta neutral, no era una pregunta teológica, era un deseo de encontrar con qué acusarlos. Y es aquí cuando vemos una respuesta contundente y firme de parte de nuestro Señor. En otras interacciones Jesús les ha respondido con un milagro para demostrar que su duda era infundada. En otras oportunidades ha respondido con una pregunta para exponer lo ilógico de su argumento. Pero en esta ocasión Jesús va a responder no a su duda ni a su pregunta, sino que va a dar un diagnóstico certero de cuál es la realidad del corazón de los fariseos. Mira lo que dice el versículo del 6 al 13. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y mira cómo Jesús describe a los fariseos. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes
violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre muera. Pero ustedes dicen que si un hombre le dice a su padre o a su madre cualquier cosa mía con la que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios. ¿Sabes la acusación tan grande que te digan, invalidas la palabra de Dios? Aquella palabra autoritativa y suficiente. Sin duda alguna esto nos recuerda a la parábola del sembrador. Aquellos que tenían un corazón endurecido, cerrado a la semilla de la palabra, son estos mismos que honran a Dios de labios, pero con un corazón hipócrita, con un corazón alejado de Dios. Jesús no intenta defenderse. Jesús nos dice, no, espera, déjame argumentarte por qué no debo lavarme las manos. Jesús no intenta dialogar con ellos. Jesús va al corazón del asunto, que es el corazón hipócrita de los fariseos. Lo que el Señor hace es citar Isaías capítulo 29, versículo 13. Un texto donde Isaías pronuncia dos juicios en contra del pueblo de Israel, especialmente en contra de sus líderes. Isaías 29:13 dice exactamente esto. Y dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración, es decir, su adoración hacia mí, es solo una tradición aprendida de memoria. Este es el segundo pronunciamiento de juicio. El primero lo encontramos en el capítulo 28, versículo 14. Escucha lo que dice Isaías 28:14. Por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes gobernantes de este pueblo que están en Jerusalén. La ironía se cuenta sola. Isaías estaba exhortando, llamando al arrepentimiento, estaba trayendo juicio sobre los gobernantes de Israel que estaban en Jerusalén porque habían apartado a la nación de Dios mientras seguían ofreciendo sacrificios. Esta es la ironía. Adoraban a Dios, mantenían los sacrificios, mantenían los rituales, mientras estaban con un corazón rebelde en contra de su Creador, en contra de su Redentor. Y aunque lo más probable es que Isaías no tuviera en mente a los fariseos, porque no existían en ese momento, yo creo que Marcos de una manera profética ve que este texto se aplica de los gobernantes de Israel en Jerusalén, precisamente a los fariseos y los escribas que habían venido ¿de dónde? De Jerusalén. Marcos está viendo cómo esto es un texto que se aplica perfectamente a estos líderes religiosos en la época de Jesús. El pecado de estos líderes era igualar sus tradiciones al mandamiento del Señor. Ellos acusaban a Jesús y no se daban cuenta que ellos eran los que estaban mal. ¿Cuál era la evidencia? ¿Por qué Jesús los llama hipócritas? ¿Por qué Jesús los llama que están lejos de Dios? Pues mira lo que dice los versículos del 9, del 8 al 13. En primer lugar, dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición. Violan, quebrantan, rompen el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Es decir, la palabra de Dios está al servicio de mi tradición. No dejan que el pueblo obedezca a Dios. No solamente ellos están lejos, no dejan que el pueblo esté cerca de Dios. Lo desvían. Y en el versículo 13 dice que ellos invalidan la palabra de Dios. Ellos acusaban a Jesús por ser un mal ejemplo. Tú incitas a la multitud a comer con manos inmundas. Y Jesús le dice, ¿y ustedes? Que le dicen al pueblo, no tienes que honrar a tu padre y tu madre, da el diezmo. No importa a tu padre y tu madre. Pero ese era un mandamiento del Señor. Dios había mandado a honrar a padre y madre. Y esa honra no solamente era una actitud de respeto, esa honra incluía una provisión económica en la adultez. Pero ellos no obedecían a Dios y desviaban al pueblo. Pero luego llegamos a una segunda escena.
Jesús no solamente confronta y expone el corazón hipócrita de los fariseos, Él muestra su autoridad como rey al decretar lo que verdaderamente hace un hombre inmundo. Verás, los fariseos estaban acusando a Jesús sobre la autoridad de los ancianos y las tradiciones, diciendo, tú Jesús eres inmundo. Y Jesús les dice, tú eres un hipócrita, tú estás lejos de Dios, tú invalidas la palabra de Dios. Pero dirigiéndose a la multitud, les dice, yo el rey les voy a decir lo que verdaderamente hace inmundo a un hombre. Esta gente no tiene autoridad alguna para pronunciar algo puro o impuro. Yo que soy el rey, sí. Y esto es una nueva forma en la que Marcos nos muestra cómo es posible que Jesús, siendo un hombre de aproximadamente 30 a 33 años, esté corrigiendo la teología de cientos de años de tradición judía. Eso es una evidencia de autoridad. Por eso cuando en Marcos capítulo 1 la gente lo escuchaba y escuchaba que él no se apoyaba en la tradición de los ancianos, decían, este enseña como quien tiene ¿qué? Autoridad. Entonces en el versículo 14 al 16, Jesús deja de hablar con los fariseos y se dirige a la multitud. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre, eso es lo que lo contamina. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Lo que Jesús está estableciendo es que la verdadera inmundicia no viene de afuera, viene de adentro. Lo que él está diciendo en el versículo 15 es el punto central de todo este pasaje. No hay nada externo que esté causando ese ruido en tu vida. Es algo que viene de dentro de ti. Pero a pesar del llamado que Jesús le hace a estos, le dice, escuchen, presten atención, entiendan lo que les voy a decir, aplíquense, abran su mente, espabilen. A pesar de ese llamado, es posible que muchos en una mente judía hayan pensado, bueno, si algo que sale del hombre serán los fluidos corporales. Seguro Jesús se está refiriendo a eso. A lo mejor ellos estaban interpretando esto como algo únicamente físico. Después de todo, la ley lo establece así. Esto es lo que pasó con los judíos, con los discípulos. Los 12 no entendían a qué estaba refiriéndose Jesús. ¿Cómo que algo dentro te puede contaminar? Bueno, será esto, es lo único que vemos en la ley. ¿Será esto, Señor, a lo que te refieres? Y es entonces cuando encontramos esta conversación entre Jesús y los discípulos. Mira el versículo del 17 al 23. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que entra en el estómago y se elimina. Jesús dijo esto declarando así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidias, calumnias, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Yo les voy a decir algo, los discípulos no decepcionan, son lentos. Cuando Marcos dice que tenían la mente y el corazón endurecido y embotado, hermanos, ellos no decepcionan, siguen ese patrón. No entendieron la parábola de Jesús del sembrador, no entendieron quién era Jesús al calmar la tempestad, no entendieron el milagro de los panes y los peces y ahora todavía siguen sin entender la parábola que Jesús está contando. Jesús explica esta parábola de una forma muy clara. Tiene que decírselos con manzanitas y naranjitas para que lo entiendan. Le dice, ¿no entiendes que si tú comes algo vas a ir al baño? Cualquier cosa que tú comas, la vas a desechar. Menos mal que Jesús no dijo más. Yo no sé si alguna vez tú has comido algo que te ha sentado mal.
y te duele la tripa, pero ya está. Lo que Jesús está diciendo de una forma clara es que lo que verdaderamente contamina a un hombre no es algo ceremonial, sino algo moral y espiritual. Y déjame decirte algo, esto no es una contradicción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque sin duda Dios había dicho en el Antiguo Testamento que había algunas leyes ceremoniales y que Él consideraba algunas cosas como impuras en sí mismas. La razón por la que Dios hace esto es porque Él quiere mostrar que su pueblo es diferente en el Antiguo Testamento, pero lo que ocurre aquí es una discontinuidad. El Nuevo Testamento nos dice que todas estas leyes son sombras de lo que había de venir, es decir, era como un reflejo, era como un holograma, era como un ejemplo. Pero lo real era lo que Cristo venía a revelar. Y esto es lo que pasa con todas estas leyes ceremoniales. Debía reflejar la pureza y la santidad moral de Dios de una forma ceremonial. Pero el verdadero problema del ser humano no radica en lo externo, sino en el corazón. Quiero que volvamos a este ejemplo del ruidito en el coche. Imagínate que el mecánico te dice, mira, ese motor ya no sirve. Y tú decidas reparar el coche llevándolo a un autolavado. Y digas, bueno, mira, yo lo voy a pulir y lo voy a encerar y lo voy a pintar y lo voy a dejar brillante hasta que el motor funcione. Te voy a decir algo. Tendrás chapa y pintura muy bonita, pero un coche completamente inservible. Esto es lo que está diciendo Jesús. De nada sirve lo externo cuando realmente tu corazón es lo que está contaminado. Jesús apunta al verdadero problema del ser humano, porque el problema no es que tengamos las manos sucias, sino el corazón sucio. Y este es el meollo del asunto. Y amados amigos, ustedes que nos están visitando en esta mañana, o quizás tú que has estado viniendo a la iglesia por un buen tiempo, déjame decirte esto. El problema más grande en tu vida eres tú mismo. Hoy en día se habla mucho de alejarse de las personas tóxicas. No, esas personas tóxicas contaminan toda la relación. Huye de ellas. Es imposible. Tendrías que huir de ti mismo. El corazón más tóxico que existe es el mío, es el tuyo. Nosotros somos como una fábrica que produce un veneno que nos mata a nosotros mismos. Somos autodestructivos. Producimos y somos adictos a aquello que nos contamina. No tenemos que buscarlo fuera. No tenemos que ir a la tienda ni al chino. Está aquí. Lo produce mi corazón. Eso es lo que dice Jesús. Posiblemente tú, querido amigo, no estés convencido de esto. Pero por eso el Señor nos dio una lista de cosas. De nuevo, no es una lista cerrada. Es un ejemplo de todo aquello que está en nuestro corazón. Mira lo que dice. Malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Esta es la gran ofensa del Evangelio, querido amigo. Esta es la razón por la que a nadie le gusta escuchar acerca de Jesús. Porque Él dice, tu corazón es malo. Tu corazón inmundo. Por mucho que te laves las manos, no vas a poder hacerte limpio. Y no es que a Dios no le importe nuestra higiene. Por favor, dúchense. Ese no es el problema. Jesús no está diciendo, sé espiritual, pero no te duches. No. Esa no es la confrontación. El problema es que la verdadera contaminación no es la de la piel. Es la interna. Es la que viene de aquí. Todo el mundo afirma hoy en día que el ser humano o es neutral o es bueno y es el sistema lo que lo corrompe. Pues déjame decirte algo. ¿Quién controla el sistema? El ser humano. ¿Quién corrompió el primer sistema que se creó? El ser humano. ¿Por qué? Porque la corrupción viene de nosotros mismos. Tu propio corazón es el que te hace inmundo delante de Dios. Y aunque no quieras verlo, aunque quieras lavar el coche por fuera, un día, amado amigo, vas a ver esto de una forma innegable delante de tus ojos. Por eso en Génesis capítulo 6, versículo 5, al principio de la Biblia, Dios dice que Él vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. La pregunta es, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón?
¿Cómo entonces nosotros podemos reparar esto que está aquí adentro? ¿Qué mecánico puede hacerse cargo de este ruido? Marcos nos da la respuesta. No nos la da en este capítulo, nos la dará mucho más adelante. Nos las da en los capítulos anteriores, cuando nos dice que todo aquel que toca a Jesús es curado y es sanado. Cuando nos dice que este rey fue a la cruz para tomar nuestro lugar. Cuando nos dice el propio Jesús que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es quien nos rescata de un corazón contaminado. Jesús es quien puede realmente hacernos limpios y puros. Nada más. No es venir a la iglesia. Escúchame, ni siquiera es leer la Biblia. Mucha gente ha leído y estudiado la Biblia con corazones bastante alejados del Señor. Es cuando nos acercamos a Jesús en arrepentimiento y fe, reconociendo que solamente Él me puede limpiar y que yo no lo puedo hacer. Pero esta es la buena noticia del Evangelio. Ya te dije la mala. Eres un pecador. Pero lo bueno es que Jesús vino a este mundo para limpiarte. Y déjame decirte algo. Todo el que se acerca a Jesús en arrepentimiento y fe, todo el que lo hace realmente, no como los fariseos, para ver cómo puedo levantar alguna acusación en su contra, todo el que lo hace genuinamente, creyendo de verdad que Jesús es el Rey, todo el que hace eso queda limpio. Todo el que hace eso experimenta el perdón que este Rey otorga a todos aquellos que tenemos un corazón sucio por nuestra maldad. Marcos nos presenta a un Rey encarnado, al glorioso Hijo de Dios, el único que no solamente puede diagnosticar cuál es nuestro problema, sino que también lo puede reparar. Así que, amada iglesia, hay dos formas en las que este texto nos llama a nosotros a vivir a la luz de esta verdad. La primera forma en cómo debemos vivir a la luz de esta verdad es no añadiendo nada a la palabra de Dios. Absolutamente nada. La gran hipocresía de los fariseos es que ellos añadían a la palabra de Dios. Ellos decían, aquí está la ley de Dios, pero aquí están nuestras tradiciones. Y si tú lees Génesis capítulo 3, te vas a dar cuenta que eso fue lo mismo que hizo Eva. Satanás llegó y la confrontó y la engañó y ella añadió más de lo que Dios dijo. Dios dijo, no comerás este fruto. Ella dijo, no lo comas ni lo toques. Puso leyes, puso reglas adicionales a lo que Dios había dicho. Ahora, esto puede ser con una intención muy genuina y noble de querer ser santo, pero no podemos ser más santos que Dios. Y a veces nosotros creemos que la santidad es algo externo, que hago, que me visto, que me pongo. Hermano, yo puedo estar aquí con la corbata más bonita y aún así tener un corazón alejado del Señor. No es una regla, no es una doctrina de hombres, es un mandamiento del Señor que revela lo que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios es la única que escudriña el corazón y expone los pensamientos delante de Dios. Ella es la que revela las motivaciones. No tenemos nosotros que estar por allí estableciendo reglas como si dependiera de nosotros la santidad de los demás. Y lamentablemente esto es una tentación muy grande, no solamente para los fariseos, para todo pastor, pero también para todo cristiano, para todo padre, para todo esposo, para toda esposa. No hagas esto. Empezamos a poner cosas que la palabra de Dios no ha mandado de forma explícita. La Biblia es suficiente. No necesitamos tradiciones de los hombres. No necesitamos otro mandamiento que venga del pastor. Necesitamos la palabra de Dios, única y exclusivamente la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, este texto nos muestra una gran lucha que tú y yo experimentamos siempre. La lucha de atribuir nuestros males a las circunstancias y no al corazón propio. El decir, es mi jefe, es mi pareja, son mis hijos, es el trabajo, es el pastor, eso no lo digan. Siempre es el otro. Siempre es la circunstancia.
No es que yo hice esto justificando lo que hago porque la circunstancia me justifica. No, amado. Algunos de ustedes ya me han escuchado usar este ejemplo muchas veces. Pero si tú agarras un tubo de pasta de dientes y lo aprietas, ¿qué va a salir? Pasta de dientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay dentro del tubo. Si tú echas Coca-Cola y lo aprietas, ¿qué va a salir? Lo que hay dentro, Coca-Cola. Estas presiones de la vida, estas circunstancias de la vida, lo que hacen es apretarte para que de tu corazón salga lo que hay en él. El verdadero problema que tú tienes en cada circunstancia no es la circunstancia en sí, es tu corazón y cómo él reacciona ante esto. Mira a Jesús. Mira, por muy injusto que hayan sido contigo en tu trabajo, en tu familia, tus amigos o quien sea, tú nunca has sido tratado tan injustamente como Jesús. Porque tú eres pecador y yo también. Al menos tú y yo merecemos que nos traten mal. Pero Jesús no. Y él fue clavado en una cruz injustamente. ¿Y sabes qué salió de su corazón? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz estaba apretando el corazón de Jesús. ¿Y qué salió? ¿Maldades como las que vemos aquí? ¿O las bondades de un Dios misericordioso y un rey que vino a dar su vida por los suyos? El gran problema que nosotros tenemos es que tendemos a atribuir todos nuestros males a cosas externas. Como los fariseos, lávate las manos. No seas inmundo. Al final todos escuchamos ese ruidito constante en nuestra vida. A veces intentamos taparlo con religión. A veces intentamos taparlo con servicio en la iglesia. A veces intentamos taparlo con disciplina o con tradiciones o con cambio de hábitos. Pero Jesús nos ha dado hoy un diagnóstico verdadero. El problema no está afuera. El problema está en el corazón, no hipócrita de los fariseos, sino en el corazón inmundo de cada ser humano. Y ese es el problema del corazón, el que Él vino a solucionar. Él es el que tiene autoridad para sanarlo. Él es el único que no tiene un corazón inmundo. Él es el único que puede tocarnos sin contaminarse, sino más bien transferir de su pureza y su santidad hacia nosotros. Por eso hoy tienes dos opciones. Puedes seguir ignorando el ruidito, puedes seguir poniendo parches, o puedes venir a Él para que verdaderamente Él haga lo que nadie más puede hacer, darte un corazón limpio. Amén. Vamos a orar. Amado